Buenas tardes, mi nombre es Jesús David Marulanda Ríos, soy estudiante de Ingeniería Civil del primer semestre. Listo. Hoy les vengo a hablar sobre el lenguaje. Bueno, el lenguaje es la capacidad que tiene todo ser humano para intercambiar ideas. Listo. El habla es la forma verbal como nos comunicamos. La comunicación es el intercambio como de ideas entre dos personas. Hay diferentes canales para comunicarse. Tenemos el tacto, el movimiento, las expresiones, cómo se comunican los sordomudos por señales. También hay canales visuales o escritos. Aquí hablamos sobre los canales de comunicación. Tenemos el canal escrito, que se trata sobre escritos, como los periódicos, también cartas. Tenemos el oral, que es por medio de la voz, entre el canal de comunicación pues sería la voz. Tenemos el visual por medio de imágenes, también lo encontramos en la parte de los periódicos, en las señales de tránsito. Tenemos el gestual, que es por medio de señales, como puede ser los gestos que hacen los sordomudos, como antes lo habíamos mencionado. Y tenemos el acústico, que sería por medio de sonidos, como lo cual es las sirenas de las ambulancias, las sirenas de la policía, los pitos de los carros. Esos serían los acústicos. Esos serían los canales de comunicación. Y los elementos de comunicación, en este caso sería el emisor, que es el que da la información, el que transmite la información. Tenemos el receptor, el que la recibe, el que recibe esa información. Tenemos los mensajes. Que son los que transmite el emisor. El código es la forma o los signos de un mensaje. Y el canal son los medios, los cuales antes habíamos hablado, que sería por los gestos, por el habla, el medio visual, el acústico. Entonces aquí vemos un ejemplo de la forma del habla. Entonces aquí tenemos un emisor y un receptor y viceversa. Y tenemos canales de comunicación, que sería por los gestos, o por la forma, en este caso sería hablado o por medio telefónico. Esos serían canales de comunicación. Listo, tenemos el lenguaje. Entonces el lenguaje aquí tiene varias funciones, también la intención, tenemos formato usados y algunos ejemplos. Entonces las funciones serían la emotiva y la expresiva. La emotiva y la expresiva, la intención es expresar emociones o sentimientos. El formato utilizado es la entonación exclamativa o la interrogativa. Un ejemplo de esto es ¿qué susto? ¿Qué susto me dio? Entonces, eso es un ejemplo de esa función. Otra función sería la representativa o referencial. Es una forma de transmitir un contenido. El formato utilizado es el léxico, claro, la apropiación y lo sencillo pues a la forma de hacerlo en este caso. Un ejemplo claro sería: el agua es buena conductora de electricidad. Tenemos otra función, que sería la conativa o la apelativa. En este caso, la intención de esa es influir, aconsejar o llamar la atención. El formato utilizado es uso de pronombres y formas verbales en segunda persona. Ejemplos como estos, se puede decir: ¿cómo te llamas? José, o sentate. Eso es un ejemplo de esta forma. También tenemos la poética o estética. La intención de esta es expresar un mensaje de forma armónica, teniendo en cuenta sus recursos. El formato utilizado para esto es el lenguaje literal y vocablos selectos. Un ejemplo de esto sería: soy feo. En mi reflejo me he visto. Ay, perdí, qué pena. Un ejemplo de esta. Oye, no me lo quité. Un ejemplo de esta sería: soy feo, mi reflejo
Listo. Ese pedazo me toca cortar. Listo. Función. Otra de las funciones es la física o de contacto. La intención de ese es asegurar el canal a través del cual se establece una comunicación. El formato utilizado son las expresiones sencillas o preguntas cortas. Un ejemplo de esto sería: oiga, me oye, diga, le escucho. Otra función sería la metalingüística. La intención de esta es explicar y aclarar aspectos referidos al código. El formato utilizado para esto serían frases sencillas y claras, sin complejidades. Un ejemplo de esto sería: el perro es una palabra primitiva y el perrito es una palabra derivada de esto. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Específicamente en este caso vamos a hablar de la coma. La coma es para hacer una breve pausa y dividir palabras o frases que estén conectadas. En este caso, y se usa antes de conjunciones adversativas. Por ejemplo, las más utilizadas son más, pero, si no, aunque. Aquí hay unos ejemplos sobre esto. Por ejemplo, Julio, por favor, acompáñame. Entonces, estos son un ejemplo de esa función de la coma. Ese signo de puntuación. Tenemos el punto seguido. El punto seguido también separa enunciados, pero que también están relacionados con un mismo párrafo, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo claro sobre esto. El señor Fabián fue un gran amante de la poesía. Todas las mañanas, antes de desayunar, leía 3 capítulos en diferentes idiomas. Eso le daba ánimo para comenzar un buen día. Tenemos también el punto y coma. El punto y coma también sirve para unir ideas de un mismo concepto, ¿cierto? El punto y coma no está tan unido como la coma, pero tampoco tan separado como el punto. Es como un intermedio entre la coma y el punto. Los signos de interrogación. Estos son dos, uno al inicio y uno al final de cada exclamación, de cada pregunta. Listo, hay 2 formas de pregunta: las directas y las indirectas. Las directas, por ejemplo, aquí hay un ejemplo: ¿cuál es tu palabra favorita? Y las indirectas: ¿de qué estás hablando? Los signos de exclamación son también 2 unidades, uno al inicio y uno al final de cada palabra, ¿cierto? Por ejemplo, en este ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sobre qué bonito te está quedando, ten cuidado o te caes. Y aquí tenemos el emisor. Aquí tenemos el emisor y el receptor, que es el que da las gracias, que también sería una palabra exclamativa. Tenemos la coherencia y la cohesión. Es escribir textos que nos argumenten algo específico, la coherencia. Y la cohesión es que el texto se relacione entre sí. Entonces eso sería como unas definiciones sencillas de qué es la coherencia y qué es la cohesión. Tenemos aquí los conectores de estas palabras son para unir oraciones y dependiendo del sentido de cada una. Entonces hay varios tipos. El auditivo o comparativo, estos son de precisión. El disyuntivo, que es comparativo. Los causales, para resumir o concluir. Los concesivos, que son de consecuencia. Los temporales, que son de condiciones. Los
adicción, que son locativos, los receptivos, aclarativos y continuativos. Entonces son los conectores que tenemos para escribir un texto. Todo el texto escrito, bueno, son una conexión de muchas palabras que se debe ceñir de una forma lingüística y clara. Sus principales características son la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección, que eso fue lo que acabamos de explicar de este mundo. Y listo, y ya en este caso ya termina mi exposición. Muchas gracias y buenas